buenos días. Seguimos con los devocionales de verano. Estamos a día jueves, promediando ya el mes de agosto. Las semanas avanzan rápidamente, pero igualmente nos gozamos en la palabra del Señor y en tomar unos minutos día tras día para meditar en ella. Y es precisamente de este tema que quiero hablaros hoy y usar estos jueves que nos restan para considerar alguna de lo que comúnmente llamamos objeciones que suelen poner las personas cuando pretendemos comunicarle el Evangelio. Una de las cosas que la gente nos suele decir es que ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Qué seguridad podemos tener y por qué afirmamos que la Biblia tiene esa autoridad de ser palabra de Dios? ¿Cómo vamos a responder a esta inquietud que las personas nos presentan? En primer lugar, tenemos que afirmar una cosa. Sabemos que la Biblia viene de Dios por una razón muy sencilla. Jesús nos lo dijo. Fue Jesús quien comunicó la autoridad que la palabra de Dios tenía. Y Él, como Dios del universo, Él como aquel que viene de la misma presencia de Dios, aquel que nace en Belén por obra del Espíritu Santo engendrado en el vientre de María, es el que viene a comunicarnos la palabra de Dios. Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento en su doctrina y prometió un Nuevo Testamento autorizado por medio de sus discípulos. Porque el Señor señaló hacia las Escrituras como fuente de autoridad, las cuales se iban cumpliendo en la experiencia de su ministerio aquí en la tierra, pero también prometió la venida del Espíritu Santo, que recordaría las cosas que Él había enseñado a los suyos y que ellos en ese momento no podrían sobrellevar. Pero de esta manera el Señor anticipó y autorizó la tarea que los discípulos habrían de llevar a cabo al escribir luego las cartas pastorales enviadas a las iglesias a través de las cuales Dios se revela a nuestro corazón. Así que en este sentido, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nos asegura que la Biblia es la palabra de Dios. Y es importante señalar esto porque muchas personas respetan, tienen en alta consideración la persona de Jesús, aunque a veces no todos tienen bien claro lo que significa su persona, que Él sea el Hijo de Dios. Y en los aspectos del Evangelio que vamos presentando, tenemos que explicarles la autoridad de su persona y entender así que lo que Él realizó en la cruz del Calvario a nuestro favor tiene efectos maravillosos para nuestro presente aquí sobre la tierra y para el porvenir en la eternidad. Jesús habló de todo el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús dice, están equivocados porque no conocen las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Él se refirió a las divisiones centrales del Antiguo Testamento. En Lucas 16:16, por ejemplo, dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. También el Señor afirmó la autoridad de los libros individuales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, habló acerca de David cuando dice cómo es que David mediante el Espíritu le llama Señor. Allí estaba citando a uno de los salmos, y también en Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y la Biblia agrega, el que lee entienda. ¿Por qué? Porque Daniel es el profeta que había señalado los tiempos y las ocasiones que habrían de venir sobre el pueblo de Israel, el cual quitaría la vida al Mesías
cosa que se cumplió exactamente cuando luego el Señor habría de entrar en lo que hoy llamamos la Semana Santa, la Pascua, para dar su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También el Señor señaló los sucesos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 19:4, el Señor dice: ¿no han leído que Él los creó en el principio, los hizo hombre y mujer? Allí el Señor estaba afirmando la realidad, la literalidad de lo que el Génesis nos relata sobre la creación del ser humano. El versículo 5 dice: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Luego en Lucas capítulo 17 y versículo 27 dice: ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En una ocasión escuché a una persona religiosa burlarse de la historia de Noé, burlarse de la historia del Génesis. Me llamó mucho la atención porque era una autoridad católica allí en el pueblo donde yo ejercía de pastor. Y sin embargo, él estaba hablando con una persona y ridiculizando la historia del libro de Génesis. Pues esto es una aberración, porque estaba burlándose no solo del Génesis, estaba minimizando la autoridad de Jesucristo. Jesús habló de esto, él señaló la historia relatada por Moisés en el Génesis como algo completamente cierto. Y esto es algo que nosotros aceptamos también bajo la autoridad que el mismo Señor comunicó. Así que vemos entonces cómo el Señor dio autoridad también a los escritos de la ley. En Mateo capítulo 5, versículo 18 dice: de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto lo hace el Señor porque tenía la autoridad divina. El Señor llamó palabra de Dios a las Escrituras. En Juan capítulo 10, versículo 35, dice: si dijo dioses aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser anulada. Manifestó que fueron escritas por hombres movidas por el Espíritu, cuando afirmó: el mismo David dijo por el Espíritu Santo, en Marcos capítulo 12 y versículo 36. Y al referirse a los acontecimientos de que habló el profeta Daniel, que ya hemos citado allí en Mateo capítulo 24 y el versículo 15. Así que Jesús confirmó estas declaraciones y así asevera la autoridad de los libros que se discuten con mayor frecuencia. Por ejemplo, los escritos de Moisés. En Marcos 7:10 dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Hay una crítica moderna que ridiculiza esto, que quiere quitarle autoridad y negar que Moisés sea el autor del Génesis, del Éxodo, del Levítico. Sin embargo, el Señor lo atribuye aquí a Moisés. Luego también el profeta Isaías, en el versículo 6, dice: bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Como hemos mencionado también, Daniel y los Salmos. También se refiere a los mismos milagros que los críticos rechazan como históricos. Jesús cita la creación. En Lucas capítulo 11, versículo 59 dice: desde la sangre de Abel a la sangre de Zacarías, quien pereció entre el altar y el santuario. Cita también a Adán y Eva en Mateo 19, 4 y 5. No han leído que Él los creó en el principio y los hizo hombre y mujer. Hemos mencionado a Noé y el diluvio, y también la historia de Sodoma y Gomorra. En Lucas 10:12 dice: y Él les dijo: en aquel día será más tolerable para Sodoma que para
aquella ciudad. Y también la historia de Jonás y el gran pez. En Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41, Jesús dice: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Y luego también dijo: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Así que, como vemos, podemos afirmar que el argumento a favor de que la Biblia es palabra de Dios está muy claro para nosotros por el hecho de que Jesús, nuestro Maestro, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, lo enseñó así. No lo estamos inventando nosotros. Esto es algo que está claramente señalado porque Jesús enseñó acerca del Antiguo Testamento sobre su autoridad, sobre su confiabilidad. En Mateo capítulo 26, verso 54, el Señor dice: ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que suceda de esta manera? Así que las Escrituras tenían que cumplirse porque tenían una finalidad. Le dijo al diablo cuando fue tentado: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La finalidad de la palabra es para el alimento diario de tu vida y de la mía. También el Señor habló sobre la suficiencia de la Escritura. Dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Es decir, Jesús puso la palabra por sobre la experiencia. Hoy vivimos días donde hay tendencias a buscar milagros, a buscar señales, pero la autoridad en la vida cristiana siempre será de la palabra por sobre la experiencia. El Dios me dijo, el Dios me mostró, el Dios me habló o soñé tal cosa, siempre será algo que debe estar sometido a la autoridad de la palabra de Dios, si no será una invención, un sueño o una cena demasiado pesada. Pero la Biblia es suficiente, es indestructible, está unida. En Lucas 24, 27 dice que el Señor, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de Él. Toda la Biblia tiene un mensaje, un hilo rojo, diríamos, que corre desde Génesis al Apocalipsis, señalando a la persona de Jesucristo. Es completamente clara, es histórica, es científicamente factible en su calidad de inarrable, es decir, inerrante. Nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. Desde el Génesis al Apocalipsis es palabra de Dios, verbal y plenariamente hablando. Es decir, en cada palabra y en cada párrafo es completamente la palabra de Dios y por lo tanto es infalible. Así que confiamos en esa palabra, la cual, dijo el Señor, no puede ser anulada. Así que Jesús consideraba las Escrituras como la autoridad final, y esto lo encontramos en las tentaciones, cuando Él contesta a Satanás abriendo las Escrituras y diciéndole: escrito está. Por eso hoy vamos a la palabra, cada día de nuestra vida vamos a la palabra, porque es precisamente lo que Jesús nos enseñó. Que el Señor os bendiga y hoy disfrutéis leyendo este libro glorioso, la palabra de Dios.